Fusión química. A las 5:30 horas, el 16 de julio de 1945, en las arenas desérticas de Nuevo México, se detonó la primera bomba atómica. Explotaron cerca de 6 kilos de plutonio. El resultado fue 10,000 veces más caliente que la luz del sol que proviene del cielo. La gente vio la luz o sintió el calor a cientos de kilómetros. El poder del núcleo se descubrió. Cambios termoquímicos, cambios nucleares. Es una buena manera de iniciar nuestro reporte. No solo su reporte, sino todo el programa. En este programa aprenderán a comparar la energía involucrada en los cambios nucleares con los cambios de fase químicos. Serán capaces de explicar por qué los cambios nucleares involucran tanta energía. Cuando resolvamos el caso de la masa perdida, verán que el núcleo inestable libera corrientes de partículas llamadas radiación, que pueden usarse para matar, curar o calcular la edad de una piedra. Verán cómo un descubrimiento científico en París llevó medio siglo después a la primera aplicación de la energía nuclear, la bomba de fisión. Para entender la energía nuclear, comparemos la diferencia entre los cambios nucleares, los cambios químicos y los cambios de fase. Comencemos con un simple cambio de fase, hielo a agua. Las fuerzas intermoleculares mantienen las moléculas de hielo juntas en la estructura cristalina. Los enlaces covalentes mantienen juntos los átomos de oxígeno e hidrógeno en la molécula de H2O. Las fuerzas nucleares específicas dentro de cada átomo mantienen el núcleo unido. Los electrones son atraídos por núcleos adyacentes, resultando en una estructura estable. Durante un cambio de fase de sólido a líquido, las fuerzas intermoleculares se rompen o se pierden, destruyendo la estructura cristalina. La energía aplicada para derretir el hielo es almacenada en las moléculas de agua como energía potencial. Ellen, ¿cómo podemos comparar la energía de un cambio de fase con la energía de un cambio químico? Bueno, la energía involucrada en el cambio de fase probablemente será menor que en un cambio químico, ¿verdad? Es verdad, podemos ver al agua como un ejemplo. Los cambios de fase ocurren a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Si calentamos el agua después de su vaporización a 100 grados Celsius, eventualmente el vapor de agua alcanzará los 2000 grados Celsius, punto en el cual ocurrirá un cambio químico. Ahora, Ellen, ¿qué significa eso? Un cambio químico en términos de moléculas de agua. Un cambio químico es cuando los átomos son reestructurados por la formación o destrucción de enlaces químicos, ¿no? Sí, así es. A 2000 grados Celsius, los enlaces covalentes que mantienen unidos a los átomos de oxígeno y de hidrógeno en las moléculas de agua empezarán a separarse, se romperán. La energía que hace esto es almacenada como energía potencial en los ahora separados átomos de hidrógeno y de oxígeno. Solo los electrones están involucrados en la ruptura y formación de los enlaces químicos. Los protones y los neutrones no se reestructuran. ¿Cierto? ¿Puedes resumir las diferencias entre los cambios químicos y los cambios de fase? En un cambio químico, los electrones están involucrados en la ruptura y formación de enlaces, y los átomos son reestructurados. En un cambio de fase, las moléculas simplemente se separan entre sí cuando se superan sus fuerzas intermoleculares. Sí, ¿y sobre la energía? La energía en el cambio químico será generalmente mayor que aquella en el cambio de fase. Es cierto. Asumamos que hemos recogido algo de hidrógeno de nuestro último cambio químico referido. Los átomos de hidrógeno permanecen intactos hasta que la temperatura se acerca a 100 millones de grados Celsius. A esta enorme temperatura, los átomos de hidrógeno deben sufrir un cambio nuclear. Los protones de dos hidrógenos pueden fusionarse y formar un nuevo elemento, el helio. Eso es lo que se llama fusión nuclear, como lo que sucede en la corteza del Sol. Así es, aunque la fusión no es la única reacción nuclear que ocurre en el Sol ni en las estrellas. Helen, resume las diferencias entre reacciones nucleares, cambios de fase y cambios químicos. En un cambio nuclear, las partículas del núcleo se reestructuran para formar nuevos átomos. En un cambio químico, los electrones se reestructuran para formar nuevas moléculas. Pero en un cambio de fase, ni las moléculas ni los átomos se modifican. Correcto. Como en los cambios químicos y en los cambios de fase, también podemos representar con una ecuación la reacción que sucede en los cambios nucleares. La ecuación de una reacción nuclear comienza con los símbolos para cada elemento. Luego se añaden los números atómicos. Los números atómicos representan el número de protones en los núcleos de cada átomo. Después, anotamos los números de masa. Los números de masa representan el número total de protones y neutrones en cada núcleo. Nota que los dos hidrógenos son diferentes. Eso es porque son isótopos de hidrógeno. Un isótopo es cuando tienes átomos del mismo elemento con diferentes números de masa. Nuestro primer hidrógeno tiene un número de masa de 1. Eso significa que contiene solamente un protón en su núcleo. El segundo isótopo de hidrógeno, sin embargo, tiene un número de masa de 2.
O sea que además de un protón, también contiene un neutrón. Ahora, para balancear esto, la suma de los números de masa en ambos lados deben de ser iguales. La suma de los números atómicos en ambos lados debe ser igual. ¿Son los protones las únicas partículas involucradas en el cambio nuclear? No, hay muchas otras. Específicamente el neutrón, como ya mencioné. Déjame mostrarte. Aquí está el símbolo de un neutrón. Tiene un número atómico de 0. Claro, porque no hay protones y no hay núcleo. Pero su número de masa sigue siendo 1 y lo representa. Así que escribir una reacción energética nuclear es un poco diferente a escribir una reacción para un cambio químico o un cambio de fase. Sin embargo, la energía puede ser aún incluida como un término en cada una de las tres. Ahora, la energía involucrada en los cambios nucleares es mucho mayor que aquella en los cambios químicos o de fase. Mira estos diagramas de energía potencial. El primero representa un cambio de fase. El cambio entálpico está en décimas de kilojoules. Un típico cambio químico. Aquí el cambio de entalpía está en cientos de kilojoules. Pero en un cambio nuclear, la entalpía está en orden de miles de millones de kilojoules. En nuestra secuencia inicial vieron la enorme cantidad de energía involucrada en las reacciones nucleares. ¿Qué tan grande es grande? Consideren esta analogía. Si podemos representar el cambio de fase típico como el grosor de esta hoja de papel, entonces la energía de un cambio químico típico podría ser representado por el grosor de este grupo de papeles. Bueno, la energía de un típico cambio nuclear sería representada por esto. Oye, Katy, ¿cómo estás allá arriba? Estoy muy bien. ¡Qué vista! La energía de un cambio nuclear es representada por este edificio de 37 pisos. Una cantidad 10 a las 7 veces. Más grande que aquella representada por esa pequeña pieza de papel. Veamos por qué los cambios nucleares involucran tanta energía. ¿Qué está haciendo? Estoy tratando de resolver el caso de la masa perdida. ¿Pero eso qué tiene que ver con los cambios nucleares? Bueno, elemental, la materia y la energía son interconvertibles. ¿Quiere decir que la materia puede convertirse en energía? ¿Cómo sabe eso? Bueno, es un misterio que resolvió Einstein. Albert Einstein, el famoso físico del siglo XX, mostró que una cantidad de masa es equivalente a una cantidad de energía. Él calculó esto a través de su famosa ecuación. E es igual a mc al cuadrado. Así que si resolvemos el caso de la masa perdida, también podremos ver qué pasa con la energía. Exacto. Muy bien, inspector, ¿dónde empezamos? Déjame mostrarte. Deduje que cuando un mol de helio 4 se produce a partir de 2 moles de hidrógeno y 2 moles de neutrones, de hecho, la masa de los productos es menor que la masa de los reactantes. E hice algunos cálculos preliminares para apoyar mi tesis. Cuando uno considera la suma de la masa total de los reactantes aquí, y se compara con la masa total de los productos acá, puede ver que hay una diferencia exacta de 0.02928 gramos. Espere, eso no tiene sentido. Pensé que la masa se conservaba, pero aquí la masa de los productos y la masa de los reactantes es diferente. Pensé que sería igual. Eso sería en el cambio de fase o de una reacción química. ¿No es un cambio nuclear? Para nada, para nada. Como verás, la masa que se ha perdido se convirtió en energía y por eso esta se libera en la reacción nuclear. Bien hecho, inspector. Ha resuelto el caso de la masa perdida. Pero, ¿cuánta energía se libera cuando la masa se transforma? Eso lo podemos determinar usando la relación de la energía-masa de Einstein. La fórmula E es igual a mc al cuadrado. Es con esto con lo que determinaremos la energía que se produce cuando un mol de helio es creado a partir de 2 moles de hidrógeno y 2 moles de neutrones. Sé que E significa energía y que M se refiere a la masa, pero no sé qué es C. C es la velocidad de la luz. Así que comencemos. La masa perdida, 0.02928 gramos, será multiplicada por la velocidad de la luz, que como ya sabemos es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Claro, esto al cuadrado. Pero hay otra cosa que debemos ver. Las unidades gramos deben ser convertidos a kilogramos. Así, cuando multipliquemos nuestra masa perdida por la velocidad de la luz al cuadrado, determinaremos la energía que se produce por esta reacción nuclear.
Estas unidades no me parecen familiares. ¿Podemos utilizar kilojoules como unidades de energía? Ah, bueno. Kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado es igual a un joule. Así que esencialmente nuestra respuesta ya está expresada en joules. Entonces podemos convertir los joules en kilojoules, o sea, 2.630 millones kilojoules por mol. Sí, por mol de helio formado, de hecho. Es muchísima energía. Sin duda. De hecho, esto podrá ayudar a ilustrar cuánta energía es. Cuando esta energía se genera por la producción de helio, y mira, son solo 4 gramos, la energía liberada es suficiente para mantener este foco de 100 watts durante 900 años. Vaya, es muchísimo. Claro, claro. Bueno, hemos visto la masa perdida y cómo se cambió por energía y cómo el núcleo de helio se formó. Pero ¿qué pasa si el núcleo se rompe? Buen punto. Realmente requeriría la entrada de tremenda energía, al menos 2.63 por 10 a la 9 kilojoules. Eso sería suficiente para romper el núcleo en sus protones y sus neutrones. Esta energía añadida se refiere como energía nuclear de unión. Ya veo por qué el núcleo de helio es tan estable. Claro, claro. De hecho, cuanto mayor sea la energía nuclear de unión, más estable será el núcleo. Lo cual me lleva a una interesante pregunta. Me pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos un núcleo inestable? La estabilidad del núcleo depende de la razón entre sus protones y sus neutrones. Un desbalance grande en esta razón resulta en un núcleo inestable. Un núcleo inestable pierde mucha energía y puede emitir partículas o radiación electromagnética. Esta desintegración espontánea del núcleo es llamada radiactividad. Cuando un núcleo radiactivo se desintegra, ¿los productos que se forman también son inestables? Pueden serlo. Eso es descomposición radiactiva, el proceso en el que el núcleo inestable pierde energía emitiendo radiación. Cada radioisótopo tiene una tasa característica de descomposición que se mide por su vida media. La vida media es el tiempo necesario para que la mitad de los átomos de un radioisótopo emitan radiación y se descompongan en productos. ¿Cuánto tarda en descomponerse? Bueno, hay varias etapas de descomposición y algunas pueden tomar billones de años o días o minutos. Este proceso de descomposición radiactiva se repite hasta que se obtiene un producto estable y no radiactivo. Después de una vida media, la mitad de los átomos originales radiactivos se descomponen en átomos de un nuevo elemento. La otra mitad permanece sin cambios. Después de una segunda vida media, un cuarto de los átomos originales radiactivos permanece. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? La descomposición de los isótopos radiactivos se usa como relojes atómicos para fechar las rocas antiguas y los artefactos. Los científicos pueden tomar un objeto, como esta piedra, y medir las cantidades de partículas isotópicas en el objeto, relacionar esto con la vida media de los isótopos y determinar la edad de la piedra. ¿Qué tan vieja es esa? Esta roca tiene 3.500 millones de años. ¡Cielos! Muy vieja, ¿no? Ahora, la estabilidad de un isótopo radiactivo se indica por su vida media. Cuanto mayor sea esta vida media, más estable el isótopo. Muchos radioisótopos artificiales son muy inestables y tienen vidas medias muy cortas. Esto es una gran ventaja en la medicina nuclear, porque los isótopos que se descomponen con rapidez no causan daños radiactivos en los seres vivos. En 1896, Henry Becquerel estaba estudiando los compuestos del uranio que se volvían fluorescentes después de recibir la luz solar. Por azar, el clima de París estaba nublado durante sus investigaciones. Puso el compuesto de uranio en el cajón de su escritorio, cerca de una placa fotográfica sin exponer y bien cerrada. Unos días después, cuando estaba revelando otras placas, Becquerel también reveló esta placa que se suponía estaba sin exponer. Y para su sorpresa mostraba una mancha distintiva que indicaba una exposición intensa. Varios tipos de radiación pueden ser emitidos durante la descomposición radiactiva. Un tipo es la radiación alfa, que consiste en partículas subatómicas de helio que han sido emitidas del núcleo de un elemento radiactivo. Las partículas alfa se detienen fácilmente por papel, la piel, la ropa e incluso algunos centímetros de aire. Un segundo tipo es radiación beta,
que consiste en electrones de alta energía transmitidos desde el núcleo cuando un neutrón se desintegra. Hace falta una capa de metal, madera muy gruesa o ropa muy pesada para detener las partículas beta. Un tercer tipo son las radiaciones gamma, que son una forma de energía electromagnética muy alta, como los rayos X, y penetran mucho más que las partículas alfa y beta. Los rayos gamma pasan a través de la mayoría de las sustancias fácilmente. Bloquearlas requiere gruesas paredes de concreto o plomo. Pronto entenderemos por qué la radiación tiene el poder de curar algunas enfermedades y prolongar la vida. Pero antes tenemos que ver cómo la radiación pone en peligro a los seres humanos. ¿Qué tipo de peligro? Depende tanto de la habilidad de la radiación para penetrar al tejido, como su habilidad para destruir el tejido una vez que ha penetrado. Las partículas alfa tienen masa suficiente para dañar cualquier molécula con la que choquen, pero son tan grandes que fácilmente se detienen por otras partículas químicas. Pueden causar daño considerable a muy pequeñas distancias. Como una analogía, puedes pensar en una calle estrecha y botes de basura alrededor, como obstáculos puestos en la calle. Las partículas alfa serían como un camión de basura y no podría pasar muy lejos por la calle sin tirar los botes. Pero de todas formas causaría daño a corta distancia, Así ¿no? es. Ahora, las partículas beta serían como pequeños carros deportivos que pasan en esta calle. Pueden llegar más lejos en la calle, haciendo menos colisiones y menos daño. Pero de todas formas no llegarían tan lejos. No, en realidad sería difícil que pasaran. Una motocicleta, los rayos gamma podrían pasar todo el camino de la calle sin tirar un solo bote de basura. Solo harían pequeños daños, ¿no? Es cierto. La radiación pasa a través de la materia viva, como los vehículos en esta calle imaginaria. Encuentra cosas y choca con varias moléculas, desde las moléculas simples de agua hasta las moléculas más elaboradas de DNA. Las grandes dosis de radiación pueden dañar el tejido vivo, de modo suficiente para causar la enfermedad o la muerte. Los resultados más inmediatos del daño pasan de una reducción en la cuenta de leucocitos con síntomas como fatiga, náusea e incluso muerte dolorosa. Los efectos tardíos aparecen como daño a glándulas, como la glándula tiroides, órganos como el colon e hígado, e incluso a la médula ósea. Los efectos también pueden mostrar mayor incidencia de leucemia y otros cánceres. Los daños al sistema reproductor resultan en un número aumentado de recién nacidos con desórdenes físicos o sistemas inmunológicos deprimidos. Becquerel descubrió accidentalmente esta nueva forma de radiación que utilizaron dos de sus recién graduados estudiantes, Pierre y Marie Curie. Ellos fueron capaces de demostrar que el oscurecimiento de la placa fue causado por los rayos emitidos por el uranio guardado. Marie Curie llamó a este fenómeno radiactividad. Junto con Becquerel, los Curie compartieron en 1913 el Premio Nobel de Física. Después de la muerte de su esposo en 1906, Marie se convirtió en la primera mujer en dar clases en la Sorbona. En 1911 se convirtió en una de solo 3 científicos en la historia en recibir un segundo premio Nobel por su trabajo en el aislamiento de elementos radiactivos, radio y polonio. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, la doctora Curie fue la primera en las aplicaciones químicas y médicas de las sustancias radiactivas. Estamos aquí para ver el Slowpoke. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, el Slowpoke es el nombre de un reactor nuclear que tenemos aquí. Es un reactor de investigación y el nombre Slowpoke se le dio porque es un experimento de bajo poder. Fue diseñado por el Departamento de Energía Atómica de Canadá para su uso en universidades y hospitales. ¿Cómo se usan este tipo de reactores en el campo médico? Bueno, una de las bondades del Slowpoke es que puedes producir isótopos radiactivos o radionúclidos de vida corta, lo cual significa que se descomponen rápidamente, ya sea en situ o cerca del hospital. Podemos hacer isótopos o elementos radiactivos. Pueden ser llevados al hospital y usados inmediatamente. Una vez usados, se descomponen rápidamente. Por lo tanto, el paciente no está sujeto a ningún tipo de radiactividad a largo plazo. ¿Cuáles son los principales radioisótopos que se usan y cómo se usan? Bueno, producimos isótopos de vida corta, ya que son los más útiles en los hospitales y en la industria. Típicamente, en el ámbito médico, un isótopo muy común es el sodio 24, que tiene una vida media de menos de 15 horas. Y el potasio 42, que tiene una vida media de un poco más de 12 horas. El sodio y el potasio son elementos esenciales en el cuerpo y son muy importantes con respecto a la presión sanguínea y a los niveles electrolíticos.
Así que usando esto podemos imitar el comportamiento de sodio natural en el cuerpo y el potasio natural. Así que se pueden inyectar y se usan para imágenes, muestras y análisis. Se puede obtener mucha información a partir de ellos. Lo que tenemos aquí es un reactor de fisión y bajaremos para ver bien el reactor. De acuerdo. Bueno, este es el reactor Slowpoke. Está en aislamiento climático, por eso no pueden ver gran parte de él, ya que el reactor está cubierto con estos bloques de concreto de alta densidad que funcionan como un escudo biológico. El reactor mismo está aquí abajo en una piscina de agua que tiene alrededor de 7 metros de profundidad. La capa exterior del reactor está al fondo de esa piscina y el agua actúa como un escudo en el concreto. Tal como les dije, el reactor es una fuente de neutrones. Una de las cosas sobre el cobalto es que es uno de los primeros radioisótopos que se usó para el tratamiento exterior del cáncer. En otras palabras, el tratamiento consiste en dirigir radiación externa hacia su cuerpo y se ha estado haciendo desde 1950. ¿En qué se usa ahora? Bueno, lo usamos para los cánceres que no son muy profundos. Cánceres como el de la laringe, columna espinal, aquellos en los que no hay que penetrar demasiado profundo en los tejidos, ya que el cobalto 60 no tiene tanta energía como otras tecnologías más modernas, como los aceleradores lineales. ¿Podría explicar la operación del cobalto 60 en esta máquina? Bueno, lo que hacemos es determinar exactamente lo que hay que tratar en el paciente. Debemos conocer el tamaño del tumor y los ángulos a los que se debe dar el tratamiento. Así que colocamos al paciente aquí en esta cama. El paciente gira bajo esta máquina. Con este sistema, que es un sistema de diafragma, podemos ajustar los diferentes tamaños del campo. Podemos levantar y descender la cama a diferentes distancias. Cuando está acomodado, el tumor queda colocado exactamente en el foco de los rayos. Salimos del cuarto, encendemos la máquina y una cantidad pequeña de radiación llega hasta el paciente y es expuesto a ella. ¿Cuánto dura la irradiación con cobalto 60? Bueno, como ya sabes, el cobalto 60 tiene una vida media de 5.26 años. Así que si lo dejáramos por un periodo largo de tiempo, los tratamientos serían gradualmente más largos y nuestros pacientes tendrían que quedarse más tiempo en esta mesa, así que reemplazamos esta cada 3 o 5 años, de modo que su actividad se mantenga al mismo nivel. Gracias. Helen y Stephanie nos han mostrado cómo los científicos usan las reacciones nucleares para tratar las enfermedades. Los dos tipos de reacciones nucleares, fisión y fusión, tienen tremendas aplicaciones para la humanidad. La energía que es liberada por ambas puede ser usada para destruirnos. Puede ser usada para proveer grandes cantidades de energía para propósitos pacíficos. En las reacciones de fusión, el núcleo de un átomo grande se rompe en pequeños fragmentos, liberando energía durante el proceso de conversión de la masa en energía. Aprendimos que la fisión fue descubierta a fines de 1930, cuando el núcleo de uranio fue bombardeado por neutrones y separado en dos elementos. Este proceso libera 26 millones de veces más energía que la combustión de su equivalente en gasolina. Es verdad, esto puede ayudarnos a ilustrarlo. Si tomamos 1 gramo de uranio y liberamos la energía de él, sería suficiente para mantener encendido este foco durante 100 años, mientras que la energía de una masa equivalente de gasolina solo nos serviría para encender el foco alrededor de 8 minutos. Sí, pero ¿cómo pones la gasolina en el foco? No puedes. Bueno, hemos aprendido que la primera aplicación de la fisión nuclear fue el desarrollo de la bomba atómica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados y los nazis estaban en una competencia desesperada para ser los primeros en manejar el poder atómico. Ambos lados creyeron que construir una bomba atómica haría la diferencia entre la victoria y la derrota. Así que tras una intensa investigación, la bomba de plutonio explotó sobre las arenas de Nuevo México. En 1945, poco después de esta prueba, 2 bombas, una de uranio y otra de plutonio, explotaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Pero esto causó un enorme sufrimiento humano. Poco después terminó la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la energía de la fisión nuclear se aplicó a la producción de la electricidad. La promesa inicial era que habría electricidad barata y abundante, producida por un combustible que no produciría smog ni otro tipo de contaminación como la que resulta de quemar carbón, petróleo y gas. Y ya que se requerían pequeñas cantidades de este combustible, el aporte del poder nuclear podría durar miles de años. Los reactores nucleares fueron diseñados para que se diera la fisión controlada. En un reactor nuclear es posible hacer la misma reacción que hizo la bomba atómica para liberar enormes cantidades de energía de una manera controlada.
¿Cómo funciona un reactor nuclear? Bueno, tenemos que recordar que la reacción de fisión nuclear libera energía que eventualmente se convierte en energía eléctrica. Vamos a ver este diagrama. Se colocan trozos de uranio en el centro del reactor. Estas pueden subir y bajar dentro de las partes de uranio para controlar la velocidad de fisión. Un líquido al que se transfiere calor, que suele ser agua a alta presión, circula a través del núcleo del reactor para enfriarlo y llevar el calor generado a la turbina de vapor. La turbina mueve un generador que produce electricidad. La promesa inicial pronto desató miedos que detuvieron el desarrollo del poder nuclear. Varios factores han contribuido a destruir este sueño. Sí, y entre esos están las cuestiones de seguridad, los altos costos de operación y el desecho seguro de la basura nuclear. Por ejemplo, ¿dónde se supone que hay que poner esto? Obviamente aún hay mucha controversia acerca del uso del poder nuclear. Cierto. También se producen grandes cantidades de energía por la fusión. En la fusión nuclear hay una transformación que parece el reverso de la fisión, pues se combinan dos núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado y más estable. Sí, la fusión nuclear también resulta en la conversión de materia a energía. La energía solar viene de la reacción de fusión que convierte el hidrógeno en helio. Se supone que todos los elementos fueron creados por la fusión del hidrógeno en núcleos mayores. Es verdad. Si hay tanta energía en la fusión, ¿por qué no la usamos para hacer electricidad para cualquier cosa? ¿Una radio nuclear? Bueno, sé lo que quieres decir. Y hay mucho hidrógeno. Así que el desarrollo de un reactor eficiente de fusión nuclear nos daría prácticamente cantidades ilimitadas de energía. Por desgracia, tal como dijimos, hay algunas dificultades técnicas. Una de ellas es que esta reacción ocurre a temperaturas tremendas de millones de grados Celsius. Y no tenemos ningún material estructural que pueda soportar esas temperaturas. La segunda dificultad es llevar estos núcleos de hidrógeno lo suficientemente cerca para que se fusionen, ya que hay una repulsión natural entre sus núcleos. Ya se progresará, pero hasta ahora nadie ha podido hacer un reactor de fusión nuclear práctico, exitoso y operacional. No se preocupe, nuestra generación pensará en algo, pero mientras seguir usando baterías. En nuestro reporte trazamos la ruta desde el descubrimiento de la radiactividad hasta las bombas nucleares y las estaciones generadoras de energía nucleoeléctrica. También aprendimos que la radiación puede causar enfermedad o muerte y también salvar vidas. Sí, también comparamos las diferencias de energía entre los cambios de fase, los cambios químicos y los cambios nucleares. Ahora sabemos que podemos usar esta energía para beneficiarnos o para dañarnos, dependiendo de nuestra elección. Esta explosión desató una onda de calor que se sintió a cientos de kilómetros. Las arenas de subyacentes se petrificaron. ¿Qué dije? La energía en un cambio de fase es menor que en un cambio químico y mucho menor que en un cambio